ya mismo sumo a nuestro invitado y le agradecemos. Acá está, ustedes lo conocen, Guillermo Mondino, economista. ¿Cómo va, Guillermo? Gracias por estar, como siempre, ahí y charlar un poco con nosotros. Buenos días, buenas tardes. No sé en qué ciudad estás en este momento para saber si tenés 2 horas menos o 1 Bueno, hora estoy un menos. poco porque estoy en horario argentino. Ah, ¿dónde estás, me dijiste? Córdoba, Ah, bueno, estás por acá, estás por acá. sí. Los Pagos. Sí, sí. ¿Cómo están las lluvias hoy en la provincia de Córdoba? Ayer sí llovió mucho, no sé si hoy. Hoy no ha habido lluvias, menos en la ciudad. Eh, y bueno, nada, ayer fue un día de mucho Sí, sí, sí. calor y mucha humedad. Y a la noche hubo una tormenta de viento, pero no ha habido grandes lluvias acá en la ciudad. Ajá. Bueno, Guillermo, mira, vamos a arrancar, por lo menos para mí me parecía que es la pregunta central y quiero conocer tu opinión, que es un poco lo que dijo ayer Caputo. Caputo, ayer ahí cuando estuvo en la AmCham, en la Cámara de las empresas estadounidenses con presencia en la Argentina, dijo que, bueno, que lo que se está pensando, estoy leyendo un poco sus declaraciones, es en una competencia de monedas para que la inflación colapse, dijo él, a través de un shock. Y bueno, después dijo, se necesita comprar más reservas, más la posibilidad de la asistencia del FMI, que haya algo más de plata, para entonces sí salir del cepo sin correr riesgos que tendrían ahora, si ahora decidieran la salida del cepo, pero bueno, están, dice, esperando el momento adecuado para hacerlo. Pero a donde yo quería, por lo menos no entiendo bien, es en qué está pensando Caputo cuando habla de que vamos hacia una competencia de monedas a través de un shock para que la inflación colapse. ¿Cómo hay que interpretar eso? Bueno, yo tampoco estoy seguro de saber qué es lo que está pensando Caputo y Milei en este caso. Eh, Así que te voy a dar una interpretación puramente personal Claro. de qué es lo que imagino están ellos pensando. A ver, en primer lugar te diría, en Argentina desde hace larga data y hay un conjunto importante de economistas que manifiestan lo que en la literatura se llama el temor a flotar. Fear of floating es la frase en inglés y tiene mucho temor a dejar que la moneda flote libremente y entonces hay muchos defensores de un régimen de tipo de cambio fijo. Para poder mantener un régimen de tipo de cambio fijo, vos necesitas tener reservas, porque justamente el tipo de cambio fijo significa que vos te comprometes a comprar y a vender dólares, en el caso argentino, o moneda extranjera, a un tipo de cambio predeterminado. Una cosita, Guillermo, disculpa que te Sí. interrumpa. ¿Sabes que se escucha con mucho eco? Se escucha como si estuvieras hablando muy lejos del micrófono y se pierde. Te veo perfecto todo y se ve que la señal anda bien, pero... Bueno, voy a tratar de acercarme un poco al micrófono. A lo mejor, Posiblemente. Ahí estamos mejor, me parece. Gracias, eh, Guillermo. Entonces, a ver, sí. te retomo acá, porque la gente acá en el chat me preguntaba. Vos decís que, bueno, hay temor a la libre flotación y entonces puede ser que estén pensando en otra cosa que no sea la libre flotación. Bueno, entonces, como tienen temor en general a la libre flotación, quieren tener muchas reservas. Para poder hacer frente. La libre flotación, en teoría, dice no necesitar reserva, no vas a intervenir nunca en el mercado cambiario. Pero justamente, como manifestación de ese temor a dejar que la moneda encuentre su lugar y su equilibrio, surge la idea de que el gobierno tiene que intervenir. En la Argentina insisto, hay un grupo importante de economistas y de personas que le tienen mucho temor a dejar flotar la moneda. Entonces me da la sensación de que frente a ese temor a dejar flotar la moneda, quieren estar pertrechados con un stock de reservas importante. Y ese stock de reservas poderlo utilizar para defender el valor de la moneda en caso que sea necesario.
Si vos vas a introducir una competencia de monedas, vos tenés dos formas de hacer la competencia de monedas. La competencia de monedas básicamente significa que van a circular libremente, se van a poder utilizar para cualquier transacción el peso, el dólar, el real, la libra esterlina, la moneda que vos quieras. ¿Ok? Pero la realidad es que en la Argentina eso va a ser una competencia entre el peso o el dólar. Entonces esas van a ser las dos monedas centrales que la gente va a utilizar para transaccionar en competencia de monedas. Entonces, si la gente va a competir entre el peso, o va a tener que elegir entre el peso o el dólar todos los días en las transacciones, lo más probable es que utilice la moneda que le parece más estable, que le parece que le da un horizonte más claro de planeamiento, los precios se van a tender a fijar en esa moneda, y hoy por hoy la percepción es que esa moneda es el dólar, no el peso. ¿Okay? Claro. Hoy por hoy el peso no da tranquilidad, estabilidad, ni da certeza de valor, ¿no? Entonces, si hicieran una maniobra de esta naturaleza, la gente inmediatamente saltaría y se iría al dólar, ¿sí? Y utilizaría el dólar. Entonces, ¿qué pasaría con el peso en ese caso? Bueno, el peso perdería valor completamente. Claro. ¿Okay? Y al perder valor completamente sería una hiperinflación en pesos. Vos tendrías la pérdida de valor total de una moneda es básicamente una hiperinflación. Pero el gobierno no quiere una hiperinflación. El gobierno está temeroso de esa hiperinflación. Entonces, lo que te dice es, si voy a tener una competencia de moneda, quiero tener la oportunidad de, si la gente no quiere tener pesos, de comprarle esos pesos contra dólares. Y para poderle comprar esos pesos contra dólares, lo que va a necesitar es tener muchas reservas. Va a necesitar tener mucha disponibilidad. Hoy Argentina tiene reservas netas negativas todavía. Si bien se han comprado dólares, la realidad es que todavía tenemos reservas netas negativas. Y bien computado, no hemos comprado dólares, porque los dólares que hemos comprado en general son contra obligaciones en dólares a futuro que ha asumido el Banco Central. Entonces, Argentina hoy, la verdad, no tiene muchos dólares para que quien introduzca la competencia de monedas pueda defender el valor del peso sin que explote una hiperinflación. Entonces, introducir hoy una competencia de monedas sería de facto dolarizar y generar una hiperinflación en pesos. Como eso no es lo que quiere ni Milei, ni Caputo, ni nadie en el gobierno, entonces dicen, no podemos hacerlo hoy de esta forma. Lo que tenemos que hacer es esperar a poder comprar más dólares para acumular reservas genuinas, esperar a poder tener alguna línea de crédito que nos permita, en circunstancias donde la gente se asuste y no quiera tener pesos, poder comprárselos y de forma tal de poderlos tranquilizar. Y entonces la idea es justamente darle tiempo a este proceso y gradualmente ir convergiendo a esa circunstancia. Claramente, Caputo y Milei, y yo diría la mayor parte de los economistas argentinos, coincidimos en que no están dadas las condiciones para hoy introducir una competencia de monedas, y por lo tanto hay que esperar algunos meses e ir trabajando en crear el escenario para eso. Y en el trabajo está la consolidación fiscal, porque la consolidación de una regla de política monetaria que sea creíble, el saneamiento del Banco Central en la interpretación de Milei y Caputo es una condición necesaria, y por lo tanto, y por supuesto, conseguir más dólares, esos dólares a través de las reservas y a través de alguna línea de apoyo internacional que evidentemente es algo que tienen en mente en el gobierno nacional. Entonces, cuando se hayan cumplido todos esos pasos, ellos piensan que, bueno, quizás allí está dado el momento de introducir la competencia de monedas. ¿Cuándo se va a dar eso? No lo sé. Puede ser en algunos pocos meses, o puede ser el año que viene, o puede ser en 3 años, no lo sé. Sí, me parece que esto tiene... para llegar a eso, y me parece que Caputo
quiso dar una respuesta a esto de la competencia de monedas, quiso de alguna forma marcar los prerequisitos que habría que cumplir para ponerle un poquito de paños fríos a la idea de que estamos a la vuelta de la esquina de este proceso. La verdad es que no estamos a la vuelta de la esquina, va a tomar algún tiempo para llegarse allí. O sea, Guillermo, cuando el gobierno, Milei y Caputo hablan de, bueno, posiblemente en junio tengamos novedades respecto del cepo, ellos ponen un poco, empiezan a marcar la mitad de año, ¿no? Primero Milei dijo, el FMI nos dijo que podía ser en junio, después Milei se hizo cargo diciendo, bueno, puede ser junio. ¿Vos no lo ves tan así? ¿No ves factible este proceso que desemboque rápidamente? Pues junio sí está a la vuelta de la esquina. Déjame que marque una acotación. Si yo fuera el responsable, que no lo soy porque Milei es el que gana las elecciones, etcétera, él tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que a él le parece. Si yo fuera el responsable, yo ya hubiera salido del cepo. ¿Okay? Yo creo que se puede salir del cepo si vos no sufrís, si no le tenés miedo a la flotación, si vos estás dispuesto a llevar adelante las políticas económicas consistentes con la flotación. El gobierno evalúa las condiciones políticas que ellos enfrentan y en su evaluación individual, ¿okay?, y llegan a la conclusión de que todavía esas condiciones no están dadas. ¿Okay? Entonces ahí hay una diferencia de opinión, yo creo que sí, ellos creen que no, perfecto. Claro. ¿Okay? Entonces ellos quieren seguir adelante haciendo un poco de lo que han venido haciendo hasta ahora, que es ir preparando el camino para una salida del cepo. Ellos dicen, bueno, quizás para fines de junio, quizás al final del segundo trimestre de este año estamos en condiciones de avanzar en esa dirección. Fantástico. Eso es porque ellos perciben que hay una serie de prerequisitos que quieren cumplir para poder llegar a esa instancia. Entonces, medio que se han balizado un camino en el cual tienen en mente que más o menos, quizás hacia fines de junio, están en condiciones de ir hacia una salida del cepo. Pero ojo, salida del cepo no es para nada lo mismo que decir introducir competencia de monedas. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Uno puede salir del cepo, preservar el peso como la única moneda para las transacciones en la Argentina, que sería lo que haría yo, y no te hace falta introducir la competencia de monedas. Pero ellos perciben que sería ideal poder avanzar hacia una salida del cepo y poco tiempo después ir hacia una competencia de monedas. Y aquí entra el tercer punto que marcaste vos, o el punto que vos habías marcado al comienzo, sí, que esta idea de estabilización de shock, de bajar muy rápidamente la inflación. Efectivamente. Y esto, yo no sé si ellos tienen en mente hacer un plan de estabilización de shock, al estilo de lo que hizo Brasil en el 94, o Israel en el 85, o Argentina con el Austral en el 85. Yo no sé si eso es lo que tienen en mente, o si lo que tienen en mente es algo más parecido a una especie de convertibilidad, donde, bueno, después de 6 meses de más o menos cierta disciplina fiscal, que efectivamente el gobierno está mostrando mucho celo con esa disciplina fiscal, mucho cuidado en el manejo de la cosa fiscal, y de haber trabajado en limpiar un poco el balance del Banco Central y de estar más o menos avanzado en las conversaciones con los organismos internacionales, allí medio que de golpe se elimina el cepo, se introduce competencia de monedas y se fija una paridad cambiaria a la cual el gobierno se compromete a cambiar pesos por dólares, y esa paridad cambiaria sirve de ancla nominal y por lo tanto se baja la inflación de golpe. Caputo está pensando que para mediados de año vamos a estar en un dígito de inflación y si fuera ese el caso, entonces esta movida es factible, no deja de tener cierta razonabilidad y entonces es posible que eso sea el escenario que ellos tienen en mente. Pero a mí no me consta, no los he escuchado hablar nunca concretamente de hacer un plan de estabilización, como decía, como los de Brasil
Israel o Argentina 85, los escucho hablar más de competencia de monedas y puede tener esta otra característica y bueno, pero tiene sus prerequisitos que lo hacen al proceso, a mi juicio, digamos, hay que esperar algunos meses. Yo no sé si será fin de junio que pueden llegar a eso. Claro, claro. Te digo, más bien, mi sensación es de que el escenario más probable, digamos, está ese escenario que es el que describen ellos, que creo que es el que ambicionan, es el escenario positivo. Yo creo que hay un escenario más probable que es que vayamos más gradualmente en la salida del cepo, se vayan eliminando ciertas restricciones aquí y allí, de forma tal de que ir facilitando la operación, se vaya tendiendo hacia una unificación cambiaria gradual y que la salida del cepo sea todo un proceso que tome varios meses antes de llegar a la competencia de monedas y que es más probable que si llegamos a una competencia de monedas tome unos cuantos meses más que simplemente fin de junio. Para mí ese es un escenario más probable dada la historia argentina y las dificultades que uno percibe en el funcionamiento de la economía en este momento. Sí, sí, a mí me hace la palabra clave que introduce en nuestro debate, digamos, en nuestra conversación, digo, de los economistas, de todo lo que seguimos la economía, es esta palabra shock, ¿no? Que por competencia de moneda ya había utilizado esa idea, pero la palabra shock es nuevo y de colapso de la inflación también es nuevo. Entonces, por eso esto que estamos charlando de una posibilidad de una... Aquí, por ejemplo, habíamos hablado con un economista cercano al gobierno y había hablado hace ya un par de meses de la chance de una neoconvertibilidad, la llamó él, de tratar de mantener fijo, tal vez durante algún tiempo, digamos, el tipo de cambio. Y la pregunta, Guillermo, que te hago es si efectivamente se va a una especie de convertibilidad. Digo, ya quedó demostrado en los años 90 que estar atado justamente al dólar y bueno, terminó después en una explosión. O sea, el mercado y los agentes económicos y mucha gente sabe que terminó mal y que hoy en día, como vos también comentabas, bueno, hoy en día, a diferencia de los 90, nadie está eligiendo esa fórmula. Y entonces, ¿cómo sería que Argentina posiblemente sí pueda ir nuevamente a atarse al dólar en esta, no sé, llamada competencia de monedas? Bueno, a ver, uno puede tener competencia de monedas y no tener un tipo de cambio fijo. Es decir, el tipo de cambio fijo es quizás una característica que tenga la introducción de la competencia de monedas en los meses iniciales del proceso, de forma tal de darle cierta certeza a la gente que si por alguna razón el peso empieza a mostrar presiones, el Banco Central tiene con qué rescatarlo. Entonces, puede ser una característica de los primeros meses. Pero yo imagino, creo que lo que está pensando Caputo y Milei en este caso es que no es necesario tener el tipo de cambio fijo. Uno puede tener competencia de monedas y tener un tipo de cambio flotante. Pero que como por la historia de indisciplina argentina, por la historia de una economía tan dolarizada, por los episodios pasados, y bueno, al comienzo es mejor ir armado de muchas reservas en caso que uno quiera salir a defender este tipo de cambio. Entonces, ir saliendo de ese tipo de cambio fijo en forma quizás gradual y no quedarse pegado al tipo de cambio como ocurrió en los 90. Claro. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que ellos tienen en la cabeza. Ahora, la realidad es que es mucho más fácil entrar en un tipo de cambio fijo que salir. Claro. ¿Okay? Y es mucho más difícil tomar la decisión de salir, porque cuando las cosas van bien,
lo normal es que quien está a cargo de la política económica dice, ¿para qué romper algo que está funcionando? Claro, nos quedamos Cuando acá. las cosas Claro. van bien, lo último que querés hacer es modificar las cosas que te están haciendo andar bien en la economía. Y cuando las cosas van mal, y es pésimo momento para romper lo que en ese momento te está generando dolor de cabeza, porque ahí perdés credibilidad, ahí has perdido dólares, ahí estás vulnerable, estás con mucha debilidad. Entonces, la verdad es que nunca hay un buen momento para salir de un tipo de cambio fijo. Y eso lo aprendimos en los 90. En los 90 tuvimos varias oportunidades en las cuales parecía buen momento, pero parecía buen momento ex post. En ese momento nunca pareció que fuera un buen momento, ¿no es cierto? Nunca parecía que era el momento ideal. En el 96, por ejemplo, hubiera sido un buen momento para salir, pero en el 96 teníamos las disputas políticas, Cavallo termina renunciando al Ministerio de Economía y veníamos saliendo de la crisis del tequila y no parecía un buen momento en el 96. Luego en el 98 parecía un buen momento, Argentina tenía baja inflación, crecía, Brasil todavía no había devaluado y estaban las cosas que parecían muy buenas, pero en el 98 estaba la crisis rusa, veníamos saliendo de la crisis asiática, no parecía un buen momento en ese momento para hacerlo. Sí, en la Argentina, pero las condiciones internacionales no eran buenas. Entonces, juzgado ex post, uno se arrepiente y dice, ¿por qué no salí en ese momento? Y tuve que esperar a que colapsaran las cosas. Pero durante ese momento, y uno nunca sabe, ¿okay? Es como ahora. ¿Por qué no salimos del cepo ahora? Y no, porque quiero preparar más el terreno para estar seguro que las cosas están bien al momento de la salida del cepo. Pero bueno, uno nunca sabe si mañana las cosas van a estar mejor o van a estar peor. ¿Ok? Claro. Entonces, cuando se ha achicado la brecha, y no vas a tener el mejor momento de salir del cepo que cuando ya se achicó la brecha. Entonces, la realidad para mí es que en estas cosas es muy fácil meterse en estas cosas que son fuertes distorsiones en el funcionamiento de una economía y muy difícil salir. El cepo es un ejemplo de muy fácil entrar, muy difícil salir. La fijación del tipo de cambio es otro ejemplo de muy fácil entrar, muy difícil salir. Control de precios es otro ejemplo de muy fácil entrar, muy difícil salir. Sí, 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 las regulaciones, sí, las tarifas, digamos, toda regulación muy estricta. Las tarifas, muy fácil entrar, andar a salir después. Es muy complicado después salir. Entonces, todas estas cosas hay que evaluarlas desde la perspectiva de cómo es que yo le voy a dar flexibilidad al régimen para poder salir. Y si no, de entrada no se vas a hacer, y de entrada no tenés diseñado el momento en que lo vas a hacer, ese momento nunca se va a dar. Claro. Y entonces Ahora, salís siempre mal. Salís mal de controles de precios, salís mal de controles de tarifas, salís mal de tipificaciones cambiarias, salís mal de los cepos. Siempre salís mal. Sí, sí, sí. Recién vos comentabas bueno, que para vos es un momento para salir del cepo. Milei y Caputo en las últimas horas dijeron no es el momento porque, bueno, podemos sufrir una corrida. Dijo Milei, hay un 50% de posibilidades que vayamos a una hiperinflación si yo ahora salgo del cepo. Eso fue lo que dijo Milei. Pero vos estás diciendo acá, muy convencido, no, este es el mejor momento. A ver, explica si existe ese riesgo del 50% o qué escenario imaginás vos. A ver, una vez que vos entraste en esta circunstancia, en estos cepos, en estas cosas, riesgos siempre hay. ¿Ok? Es decir, dificultades tenés porque, como te dije, entrar es muy fácil, salir muy difícil. ¿Ok? Entonces, riesgos hay hoy, riesgos va a haber el día de mañana. Para delimitar un poco el problema, riesgos hay. Se lo concedo a Milei. La probabilidad es subjetiva. Y la probabilidad uno la puede reducir con la característica de la política económica que uno implementa. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Aquí el Banco Central el lunes tomó la decisión de bajar las tasas de interés. ¿Ok? Martes tomó la decisión de bajar la tasa de interés. Entonces, si toma la decisión, yo voy a bajar la tasa de interés. Cuando baja la tasa de interés,
Eso hizo subir un poquito la brecha inmediatamente, al día siguiente. ¿Okay? Saltó un poquito el contado con liqui. Bueno. ¿Cuál era el escenario alternativo? El escenario alternativo era ese mismo día, en vez del Banco Central bajar la tasa de interés, que de todas formas sigue estando muy negativa en términos reales, muy abajo de la tasa de inflación. Ayer se publicó la tasa de inflación, es decir, teníamos 8% de tasa de interés, 13,5% de inflación, muy negativa. En vez de bajar la tasa de interés, pudieron haber eliminado restricciones. Por ejemplo, que los importadores puedan acceder al mercado de contado con liqui como al otro mercado. Si el objetivo era ir eliminando restricciones, pudieron haber priorizado las restricciones cambiarias. ¿Okay? Priorizaron la restricción, priorizaron bajar la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Por qué fue esa la decisión? Bueno, porque el gobierno tiene un diagnóstico desde el origen de que el Banco Central tiene un serio problema en su hoja de balance. Tiene un serio problema en el balance. Y ese diagnóstico dice, tengo miedo que me corran, y si me corren contra los depósitos, los bancos van a liquidar los pases y las LELIQ, y si liquidan los pases y las LELIQ, voy a tener que imprimir dinero y eso va a ser un dolor de cabeza. Entonces ese es el temor del gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, yo prefiero licuar ese balance. ¿Ok? Y entonces prefieren esperar a que la inflación se lo coma ese balance. Ahora, yo creo que habiendo hecho el ajuste fiscal como se está haciendo, introduciendo una regla de política monetaria razonable que ajuste la tasa de interés en forma razonable, no bajando la tasa de interés del 8 al 6% cuando la inflación es del 13,5%, sino manteniendo una tasa de interés más razonable, hubieran podido avanzar en el frente cambiario. Entonces, si hubiera sido mi decisión, yo hubiera priorizado la normalización del frente cambiario. La decisión del gobierno fue priorizar este otro frente, que es su percepción de que el Banco Central enfrenta un problema en su balance. Yo creo que no es tal, yo creo que está exagerada esa preocupación, pero ellos tienen la percepción que sí, que es un problema serio y grande. Yo vengo insistiendo que esto no es un problema grande desde hace 2 años, ellos tienen la percepción desde hace 2 años que sí es un problema muy importante. Entonces, ellos actúan en forma consistente con lo que ellos desde hace rato vienen diciendo. Primero hay que limpiar el balance y así vamos a ir en esa dirección. Entonces, ellos van avanzando en ese frente y yo creo que van avanzando en ese frente porque cuando salgan ellos no quieren realmente flotar el tipo de cambio, sino que lo que quieren es salir con un tipo de cambio, ni introducir una regla monetaria más explícita, ni introducir una regla fiscal más explícita, sino que lo que quieren es ir a esta competencia de monedas, que es de vuelta una cuestión que Milei viene hablando desde hace tiempo, digamos. Antes era dolarización, luego fue mutando esa dolarización en competencia de monedas, pero él siempre habló de que darle cierto curso legal al dólar. Entonces, está siendo consistente con lo que dijo, actuando en forma consistente con lo que ha venido diciendo. Y bueno, algunos hubiéramos priorizado otras cosas, pero ciertamente hay una dosis importante de consistencia en el accionar de las acciones del equipo económico. Para que la gente ahora lo voy a sumar ya mismo a Martín Genero, a la charla. ¿Qué tal, Martín? Buenas, ¿cómo les va? Bien. Guillermo, entonces para que la gente ya quede, digamos, bien con la idea, lo que Milei y Caputo estarían pensando es ir, y esto lo dicen, a una competencia de moneda y no flotar. Entonces, si es competencia de moneda y no flotar, es lo que hablábamos antes, algo parecido a una convertibilidad, una neoconvertibilidad. Ese es un poco el diagnóstico que uno puede estar pensando, que hacia allí vamos, digamos. Es lo que infiero estarían pensando, pero no tengo visibilidad suficiente para poder decir esto es lo que ellos piensan.
Claro. Martín, ¿querés sumarte? Así le podés hacer alguna pregunta a Mondino. Sí, lo que le quería preguntar es, estamos en un modelo de transición, no sé si comparte esto, la situación actual en la que el gobierno está priorizando la acumulación de reservas, el saneamiento del balance del central, que no parece ser, digamos, el modelo económico definitivo del gobierno. Si está de acuerdo en eso, lo que quería saber es si ve que, digamos, la bisagra entre el modelo de transición y el modelo definitivo va a ser consistente. O sea, por más que llegue, que reconstituya las reservas, sanee el estado del Banco Central y demás, especialmente teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial, cuando el gobierno quiera lanzar, probablemente después de mayo, con la apertura del cepo y tal vez con un colchón provisto por el Fondo Monetario, el modelo económico tal vez definitivo, bueno, las variables, en especial el tipo de cambio que le quede, sea compatible con ese nuevo modelo, o si va a caer en una situación de productos argentinos demasiado caros que no le van a traer al central la cantidad de divisas que va a necesitar con el cepo abierto. Ciertamente esto último que dijiste es uno de los riesgos del esquema actual. ¿Okay? Ciertamente el riesgo de que se geste un atraso cambiario significativo y una importante pérdida de competitividad en una economía que viene muy golpeada, con 10 años de falta de crecimiento del producto per cápita, con productividad declinante, etcétera, es ciertamente una preocupación. ¿Okay? Es uno de los riesgos de seguir esperando y de ir trabajando otros frentes. Entonces, claramente es una posible riesgo. Ahora, estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste inicialmente. Esto es un modelo de transición. Esto es un programa de transición, no es el programa que tienen en mente para el programa final. Y esto se manifiesta no solamente en que este no es el régimen monetario que ellos querrían tener, no es la inflación a la cual ellos aspiran converger, sino que aquí hay un montón de cosas que son transitorias, que se han utilizado como instrumentos de corto plazo, como una forma de ir avanzando. Entonces, es un régimen claramente de transición. El ajuste fiscal, yo no sé en qué porcentajes, pero es un porcentaje muy alto del ajuste fiscal que consiste en instrumentos transitorios. ¿Okay? Para darte un ejemplo, una parte importante de lo que se ha sostenido en la recaudación es la recaudación del impuesto país. El impuesto país expira el 31 de diciembre de este año. Así que como mínimo o como máximo el 31 de diciembre va a dejar de existir ese vehículo. Luego hay otro conjunto de elementos, digamos, hay estimaciones circulando por allí que el 40% de la reducción del gasto se debe a licuación del gasto previsional. Bueno, estamos a semanas de ajustes en la fórmula previsional, de una forma o de otra, que no sabemos cómo va a resultar, qué va a salir del Congreso, cómo va a salir esta negociación. Entonces, todas estas cosas son temporarias, son transitorias. ¿El gobierno tenía que hacerlo? Probablemente sí. ¿Okay? Probablemente sí, no había muchos otros instrumentos para producir un ajuste fiscal de la magnitud que había que introducir de entrada. ¿Okay? Y había que hacerlo. Es que ahí yo no disputo con el gobierno, estoy completamente de acuerdo con Caputo y su mensaje de diciembre de que la única ancla para restablecer un mínimo de credibilidad en la economía argentina era un gran ajuste fiscal. Entonces, y lo están haciendo. El gobierno tiene un celo importante con llevar adelante el ajuste fiscal, no le resulta gratis, le resulta muy difícil el conflicto con las provincias, el conflicto con la política, el conflicto con una serie de grupos de interés para poder consolidar ese ajuste fiscal. Pero hay que ir haciéndolo y requiere tiempo. Eso es parte del modelo de transición. Una vez que esto se haya consolidado en forma un poquito más permanente, y ahí empezaremos a ver un poco más el modelo de mediano plazo del gobierno. Así que transición es plan de transición indiscutiblemente. ¿Es pulcro? No, no es pulcro. ¿Okay? Pero no es pulcro por falta de pulcritud del gobierno. Es pulcro porque no es pulcro porque la situación heredada
era imposible. Era una situación heredada tan desquiciada, tan desorganizada, tan complicada, que introducir un mínimo de orden requería tomar decisiones muy difíciles que hacen que inevitablemente tenga dificultades. Y adicionalmente es un gobierno en minoría, sin el apoyo del Congreso, que sí le dieron apoyo al gobierno anterior, en las circunstancias cuando el gobierno anterior quiso hacer ajustes o quiso pisar jubilaciones, o cuando el gobierno anterior quiso reducir el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que el gobierno también corre con esa debilidad política que fuerza a que el ajuste tenga que hacerse de otra forma. Pero ajuste había que hacer porque lo iba a hacer la economía sola, digamos, en forma aún más desordenada, aún más dolorosa si no se encaraba. Así que en esa dimensión el gobierno está avanzando con un programa de transición, y en ese programa de transición uno podrá ponerse quisquilloso, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, el régimen de Tierra del Fuego, o esto, aquello, pero la verdad que en la masa, en el volumen grande, y probablemente no hubiera sido muy diferente de acuerdo a quién tomara el poder, incluyéndolo a Massa. ¿Okay? Todos hubieran tenido que avanzar en esa dirección. Guillermo, acá la cuestión también es ver hacia un futuro más o menos cercano, esa es la pregunta, la economía vuelva a recuperarse, digamos, que Milei y Caputo dicen, bueno, cuando levantemos el cepo, ahí la economía va a rebotar, va a volver a mejorar. Pero claro, acá estamos viendo, por ejemplo, que hay restricciones del tema fiscal. Vos recién mencionaste el impuesto país que vence a fin de año. Yo te sumo que si salen del cepo, el impuesto país corre riesgo de desaparecer, ¿no? Porque si levantás justamente el cepo... No necesariamente, porque podés mantener la versión del impuesto país sobre todas las compras de moneda extranjera. No, se puede salir del cepo con el impuesto país. Pero bueno, el impuesto país dura hasta fin de año y no es deseable de mantenerlo. Claro. Así que, claro, porque te encarece las importaciones, digamos. Es un impuesto muy distorsivo, no es un buen impuesto. Pero bueno, hoy es un impuesto que necesitas tener porque tenés que tapar un poco los huecos fiscales heredados. Así que en ese sentido creo que está bien que continúe eso de por medio. A lo que me refiero... Te preguntaba del tema del timing para empezar a ver una economía que ahora se está hundiendo, que en distintos sectores tiene caída de 2 dígitos, para ver en qué momento empieza a recuperar. Si eso hoy uno lo puede tener a la vista, o como estamos hablando antes del tema de a dónde van con la competencia de moneda, cuándo podría implementarse, que para vos esto llevaría varios meses. El gobierno me parece que está pensando en apurar un poco la cuestión, pero bueno, ¿cuándo se puede pensar uno que esto levanta? Hay que imaginarse, no sé, un corto plazo como pasó en el 2002, ¿te acordás? Que en septiembre ya estábamos otra vez creciendo. Sí, a ver, yo no soy amigo de ponerle fechas a estas cosas y hacer promesas concretas del segundo semestre. Claro. ¿Okay? En el año 2016 se hablaba del segundo semestre. Efectivamente, la economía del segundo semestre empezó a levantar, pero nadie se dio cuenta. ¿Okay? Fue tan gradual la levantada que no era significativa. Y tengo miedo un poco a eso, a anunciar el segundo semestre y una recuperación en V corta, como especulan algunos, me parece poco atinado, porque no está muy claro qué es lo que te va a dar el rebote de la V corta, qué es lo que va a hacer que la economía rebote de esa forma. Entonces, para mí lo que vamos a tener, lo que estamos viendo es que más que una V corta, vamos a ver probablemente una especie de una U. ¿Ok? Y probablemente la parte más dura de la contracción, la parte más dura, más fuerte de la caída, me animaría a decir está terminando. ¿Ok? Digamos, el gran cimbronazo, la gran licuación, la gran destrucción de capital de trabajo, de
del proceso de reacomodamiento inicial, de cambios, me parece que ya pasó y que la gente, te diría, no es que empiece a rebotar la economía, sino que empieza a caer a una velocidad más gradual. ¿Ok? Es decir, cayó fuerte, muy fuerte, los primeros 2 meses terribles. Magnitud de pandemia. ¿Ok? Claro. Entonces, es realmente pandémico lo que le ha pasado a la economía en los primeros 2 meses. Creo que lo que está ocurriendo es que la economía está empezando a acercarse al fondo y a desacelerarse la caída. ¿Ok? Creo que esa desaceleración de la caída comienza en el segundo trimestre a ser más notable, en el sentido que la velocidad a la cual caemos va a ser quizás un poco menor y vamos a sentirnos menos angustiados por la velocidad a la que venía demoliéndose el nivel de actividad. Y luego que comience una recuperación muy gradual, es posible que eso comience en algún momento de la segunda mitad del año. Pero muy gradual. Yo te diría más parecida a una salida tipo 2016 que a una salida... en el 2002 los números parecían importantes, pero porque las bases de comparación eran muy malas, que eran las del final del 2001, pero también la recuperación tomó mucho tiempo, digamos. Ya en septiembre, octubre del 2002 decíamos, bueno, la economía está rebotando, pero nadie lo sentía. Hasta comenzado el 2003 no era perceptible. Entonces yo diría, ese es el tipo de escenario que yo percibo que puede ocurrir en esta segunda mitad del año. Es decir, que a partir del mes que viene sintamos como que la velocidad de caída sea menor, pero todavía caída, y a partir de la segunda mitad del año, en algún momento, que no nos demos cuenta que hemos empezado a rebotar un poquito. O sea que hay me imagino un poco el esquema sería, bueno, efectivamente se desacelera la inflación y hay salarios que, o la mayoría de los salarios deberían, o ingresos de la gente deberían ir empezando a recuperar el terreno perdido. ¿Eso es lo que hay que imaginarse o qué? Sí, pero a ver, hay 2 cosas diferentes en esa dinámica. Quizás es un poquito técnico y difícil de explicar. Hoy lo que ha pasado es que ha habido una caída muy fuerte del salario real, que ocurre cuando comparo el salario real de febrero del 2023 del 2024 contra el 2023. ¿Ok? Es decir, en promedio la economía tiene un salario real más bajo. No en todos los sectores, pero en promedio sí es más bajo. Y eso ha sido muy fuerte. Luego hay una caída del salario real que se da intramés, que cuando vos tenés una inflación muy alta, a vos te ajustan el salario el primer día del mes, te pagan más de acuerdo a la inflación pasada, pero si la inflación continúa alta, durante ese mes se te va licuando el salario. Y esto se refleja en que la gente modifica su patrón de consumo y gasta más las primeras semanas, y vos ya sabés, la última semana del mes no hay plata, nadie gasta. Bueno, ¿por qué? Porque tratás de modificar tu patrón de consumo a traerlo las primeras semanas. Pero efectivamente lo que ocurrió es que tu salario real ha ido perdiendo poder de compra a lo largo del mes, por más que al comienzo del mes que viene te lo vuelvan a levantar. ¿Okay? Entonces vos tenés 2 licuaciones posibles. Una es el interanual, que ha sido importante, y la otra el intramensual. El intramensual empieza a desaparecer a medida que baja la inflación. ¿Ok? Pero el interanual no necesariamente. Ahí dependerá de las paritarias y los acuerdos y qué hagamos. Pero recuperar el interanual, volver a los niveles históricos del salario real, requiere también aumento de la productividad, requiere que la economía funcione mejor, requiere un montón de otras cosas que no me queda claro que vaya a estar disponible en los comienzos de la recuperación. Lo que sí creo va a estar disponible es que como la inflación sea más baja, la salida del cepo, la regla monetaria, quizás el bimonetarismo, lo que sea que haya conseguido el gobierno para ese momento, va a hacer que la licuación esta intramensual, que es menor, sea menos dolorosa. Y entonces la gente pueda manejarse un poco mejor, distribuir mejor el gasto a lo largo del mes y sentir que la plata le alcanza un poquito más para llegar a fin de mes que lo que es hoy. Entonces,
yo lo veo como que ahí tenés un pequeño empujoncito, pero es pequeño, no es el gran empujón. Claro. Una mejora ¿Y significativa del salario real te puede desestabilizar mucho si Ajá. llegamos en junio con atraso, con precios en dólares altos y con una economía en medio jugada. Entonces, ¿Y cuál sería estamos hablando de un minuto. claro, cuál es el empujón que tendría justamente la recuperación? Que será tenue según Las tu economías perspectiva. se ajustan solas, ¿ok? Las economías se ajustan, van ajustando solas. Y ese ajuste solo que va haciendo la economía es que los precios relativos se van equilibrando, las presiones inflacionarias van cediendo, comienza un proceso, al ceder las presiones inflacionarias se mejora el salario real intramensual que decíamos, hay un horizonte de planeamiento un poquito más largo, porque ahí la inflación es más baja, porque la incertidumbre es menor, entonces las empresas empiezan a invertir un poquito más, en vez de atesorar, en vez de preocuparse en defender el mostrador, comienzan a pensar en expandir la capacidad productiva e invertir. Todo ese proceso genera inversión, genera un poquito más de gasto, y es un proceso que es gradual. Las caídas son fuertes, los rebotes toman más tiempo cuando tenés un cambio de régimen tan importante. Entonces, percibo que es más probable que estemos en este segundo escenario que en el escenario de la B corta al cual aspiran algunos y que la verdad no me imagino el motor para poder entrar en ese escenario. Ahora, puede haber un motor de naturaleza si hay un enorme proceso de reformas que genera un gran salto de la productividad. Sí, pero no es lo que hemos visto hasta ahora, donde tenemos dudas sobre si el DNU está válido o no, tenemos dudas sobre si va a pasar la ómnibus o no. Digamos, todavía hay mucha incertidumbre en la economía y me parece que va a tardar mucho tiempo en disiparse. Claro. Sí, sí. Martín, ¿te sumás con otra? Sí, yo tengo una duda que por ahí todos la compartirán los que no son economistas respecto de, hay un marco teórico que utiliza el presidente que, bueno, en la práctica tiene muchas implicaciones o implicancias en el día a día y en los días que se están por venir. Y es esa cuestión de que el presidente tiene un enfoque súper monetarista respecto de la inflación, donde él dice que, bueno, si no hay un aumento de la cantidad de dinero, no puede haber inflación porque simplemente el que, digamos, si sube un precio va a tener que bajar el otro, porque hay la misma cantidad de fichas en el juego, digamos, ¿no? Entonces, él ha repetido esto muchas veces y en las últimas entrevistas lo ha vuelto a decir, tal vez sugiriendo que a eso van a apostar cuando quieran sacar el cepo para que no haya un traslado a precios. Dice que no existe el pass-through y demás, pero también estuvimos viendo la dinámica inflacionaria que estamos viendo en estos días y cómo ha jugado la brecha. Entonces, yo quisiera saber cuál es tu opinión respecto de esto, si, por ejemplo, llevándolo para no entrar en una discusión académica, si el gobierno sacara el cepo y entonces si hubiera un salto cambiario producto de que, bueno, el tipo de cambio se acomodara en algún lado entre el oficial y el paralelo, ¿debería haber una nueva aceleración de la inflación tras la salida del cepo o no? Bueno, yo tiendo a coincidir bastante con el diagnóstico del presidente del marco teórico, ¿ok? No soy un libertario austríaco como el presidente, pero en términos de los factores que llevan a la inflación, tiendo a coincidir bastante con ese diagnóstico. Así que sí creo que efectivamente con una buena regla monetaria, eliminando el financiamiento monetario del déficit, habiendo hecho un ajuste fiscal sostenible, los factores que generan una inflación subyacente van a tender a disiparse. Donde a lo mejor yo le pongo un poquito más de énfasis en mi pensamiento, aunque el presidente también piensa lo mismo, es que yo le doy un rol más importante a las expectativas. Para mí las expectativas juegan un rol central en la fijación de precios. Es decir, a la hora en que las firmas fijan precios, las firmas se fijan cuál es mi estructura de costos hoy, cuál es la estructura de costos que espero va a haber en el futuro y qué capacidad tengo de trasladar al mercado
esos aumentos de costos en forma de aumento de precios. Entonces, las empresas miran los costos actuales, más miran los costos que creen que van a tener en el futuro. Y esas son las expectativas. Entonces, si las empresas tienen expectativas de que la política monetaria está desanclada, de que el tipo de cambio va a estar a los altos y completamente fuera de control, y las empresas lo que hacen es decir, bueno, mira, perder un poquito de mercado, porque eso es inevitable si aumento mucho los precios, pero me voy a defender con el aumento de precios lo que puedan ser los costos de reposición, los costos de los insumos que voy a tener que comprar. Entonces, en ese contexto, en esas circunstancias, las expectativas pasan a tener un rol muy importante. Y las expectativas no van a estar necesariamente mirando uno a uno qué está pasando con la política monetaria hoy, sino que las expectativas toman en consideración toda la historia, toman en consideración todo el futuro, qué creen que puede pasar en el futuro, y el futuro no es solamente los próximos 3 meses del presidente Milei, sino que las expectativas también están gobernadas por qué piensa la gente que puede pasar el próximo año, y el próximo año es un año electoral, y qué pasa si pierde el presidente Milei. Bueno, si pierde el presidente Milei las elecciones del año que viene, y bueno, a lo mejor eso se refleja como en la derrota en las PASO del 2019, con un salto cambiario, y si hay un salto cambiario el año que viene, ¿por qué no me anticipo? Y así todas las cosas empiezan del futuro, empiezan a impactar al presente. Entonces es un ejemplo un poquito distante en el tiempo, pero las empresas van mirando lo que tienen por delante todos los santos días. Entonces ese rol de las expectativas es el que hay que conseguir anclar, el que hay que darle parámetros claros a la gente para que se pueda fijar. Entonces el presidente Caputo, con buen criterio, nos decían, yo quiero evitar una hiperinflación, quiero evitar ese escenario, entonces no voy a hacer cosas que aumenten el riesgo de ese escenario. ¿Ok? Entonces, ellos están tratando de atacar ese componente de expectativas que me parece es muy válido. Yo creo que está sobredimensionado ese riesgo de hiperinflación en alguna medida, porque no creo que la hoja de balance del Banco Central sea un problema tan grande como el que cree el gobierno. Pero fuera de eso sí creo que el gobierno tiene, y creo que hay otras formas adicionales de influenciar las expectativas. Pero creo que ese diagnóstico están en lo correcto y hace bien Caputo y hace bien el presidente de decir, mira, vamos a minimizar estos riesgos, nosotros no vamos a permitir una hiperinflación, vamos a trabajar para que sea una salida ordenada, etcétera, etcétera, porque eso sí va a bajar las tensiones inflacionarias y va a traer que la inflación le baje. Y luego puede haber algo de abuso de algún empresario de aquello, pero eso dura muy poco. Digamos, los empresarios se pasan de rosca e inmediatamente empiezan a hacer ofertas, inmediatamente empiezan a bajar precios porque se pasaron de rosca. Te puedo dar 1000 ejemplos. Te doy un ejemplo. Ayer voy a ver de cambiar el colchón el cual estoy durmiendo en la casa de mi madre. Y pido un precio. Y me dice, bueno, si lo compra antes del sábado, comprado de esta forma, tiene un 35% de descuento. ¿Cuánto? 35% de descuento. Es decir, se pasaron de recontra largo con la fijación de precios, entonces ahora te hacen una oferta grande. Y este tipo de cosas ha ocurrido toda la vida. Los empresarios muy altos pensando, a ver si viene un control de precios. Porque esa era la práctica histórica. Bueno, no viene el control de precios, entonces empieza a aflojar un poquito aquí y allá. Entonces, creo que ese es un poco, esto no dura mucho. Y a mí me parece personalmente que el gobierno se equivoca en salir con estas amenazas y a las ofertas empresarias, tratar de aparecer manoseando precios, porque lo que tiene que aparecer es con consistencia en el programa, en la visión, en qué es lo que van a hacer, y quitarle al empresariado el miedo a que le metan controles de precios, a que vengan intervenciones discrecionales, a que haya una apertura discrecional de un segmento del mercado sin abrir el resto del mercado. Yo creo que el gobierno tiene que mostrar consistencia, tiene que mostrar claramente la senda en la cual va avanzando y tiene que mostrar logros, algunos de los cuales lo está mostrando. Yo creo que la baja de la inflación ha sido un logro importante. Creo que el control monetario es un logro importante, creo que el control fiscal es un logro importante, y el gobierno tiene que trabajar muy consistentemente en vender sus logros y tratar de trabajar con los fijadores de precios de forma tal de
encontrar una forma de transmitirle credibilidad, no de Guillermo, amenaza. justo te hago la última, justo te metiste en un mercado, el de los colchones, que tiene una particularidad, que es no vivís acá y no la ves, pero cualquiera que nos está escuchando sí, que el mercado de los colchones, no importa en qué momento económico, político entre, siempre tienen estas super ofertas o cuotas por todos lados y no se entiende muy bien por qué, justamente es un gancho ya de estrategia comercial, de cuando vos ves el mercado de los colchones, siempre tiene un descuento a mano y me imagino que mucha gente se ilusionará e irá a comprar, pero es más estrategia comercial que... Pero está muy claro a dónde apuntabas vos con el Sí, ejemplo, yo ¿no? te lo puse como un ejemplo puntual que me Sí, pasó a mí ayer, pero claro, lo claro. ves cuando vas al supermercado también, ¿cierto? Sí, pero vas a ver que la próxima vez que vengas, fíjate, el tema de los colchones siempre están a mano estas Dale, super promociones. Te hago dale. la última y te llevo al principio de nuestra charla y el tema del cepo. La condición, y me quedó claro que vos estás a favor de ya levantar el cepo. Las condiciones para levantar el cepo, ¿cuáles serían? Y si es solamente el hecho de tener más reservas. Me imagino que no, porque vos decís que ya están en condiciones de hacerlo. Yo creo a ver, cuantas más reservas tengas, mejor es, porque transmite tranquilidad y confianza de que si llegara a ser necesario, el gobierno tiene poder de fuego. Pero yo no creo que la intervención cambiaria sea un buen instrumento. Si la intervención cambiaria fuera un buen instrumento, en el año 2018 no hubiéramos tenido los dolores de cabeza que tuvimos. ¿Okay? Porque allí se intervino a lo largo de todo el 2018 grandes cantidades de dinero, incluyendo quien en aquel entonces era presidente del Banco Central, Caputo. Entonces, para mí las intervenciones cambiarias son secundarias. Lo más importante es transmitirle al mercado el horizonte, transmitir al mercado certeza de qué es lo que estás haciendo, transmitir al mercado la capacidad de acción, de que lo vas a poder hacer y lo vas a poder implementar. Y en eso tenés que tenerla tanto en la regla fiscal que tenés, en qué estás haciendo en el frente fiscal, como en el frente monetario. Yo creo que el gobierno ha sido bastante exitoso en transmitir esta visión y este celo en resguardar la situación fiscal. Entonces creo que ahí tiene un gran éxito y yo se lo reconozco y creo que es muy importante. En lo monetario todavía hay muchas dudas. Hay muchas dudas. A título personal y desde la perspectiva de macroeconomista, me pareció a destiempo la baja de tasa de interés. Yo no lo hubiera hecho. Ajá. Hubiera avanzado en la dirección de ir removiendo condiciones del cepo. Pero entonces, ¿qué haría yo? Yo comunicaría confianza en cómo voy a hacer el ajuste fiscal y cuáles son los instrumentos. Si esto no me sale, hago tal otra cosa. Si tal otra cosa no me sale, hago tal otra cosa, pero yo voy en esa dirección. Y eso, insisto, el gobierno lo está haciendo. Lo mismo haría en el frente monetario. Esta es mi hoja de ruta en el frente monetario. Esto es lo que voy a hacer. Estas son las cosas que a mí me parece que son relevantes. Vuelvo a un punto que te hice antes. Yo creo que la hoja de balance del Banco Central no es un obstáculo. Sí. Toda la vida, no toda la vida, hace 2 años que pienso eso. No he cambiado de opinión. Entonces ahí tengo una diferencia de criterio con el gobierno. El gobierno está más preocupado por eso. Tercer elemento que me parece muy importante para poder ir saliendo del cepo es, cuando uno dice salir del cepo de golpe, no dice salir del cepo, anunciarlo esta noche que mañana no haya cepo. Lo que uno dice es voy a avanzar muy rápidamente en la eliminación de restricciones y de dificultades. Pero rápidamente se mide en meses, no se mide en horas. ¿Ok? ¿Por qué? Sí. Hay que ir descubriendo cuáles de las restricciones que hay son las que son efectivamente un obstáculo importante y cuáles no. Es tan la maraña de restricciones y regulaciones que hay que ir desentrañando y viendo qué efecto tiene cuando saco esta, cuando saco aquella, etcétera, sobre el resto. Entonces, es un proceso que hay que ir haciéndolo más o menos gradualmente en un plazo de tiempo corto. Entonces, yo hubiera arrancado a hacerlo más agresivamente
con el objetivo de quizás para fin de junio haber terminado, Claro. pero hubiera arrancado. Sí, Entonces, sí, para mí, esa es un poco la cosa. Yo iría balizando la ruta de cómo operar el mercado cambiario. Y hubiera aprovechado, el gobierno ha tenido dos grandes oportunidades. Una en diciembre, que se le pichó en la brecha cambiaria. Y otra tuvo hasta el lunes, que volvió a pincharse la brecha cambiaria. Cuando tenés una brecha cambiaria que se achicó, y es el mejor momento posible para decir, mira, comienzo este proceso porque si se me mueve un poquito el tipo de cambio paralelo, no se va a mover a una brecha del 50%. claro, claro. Y una brecha tan angosta para los patrones históricos de los últimos años que es perfectamente factible hacerlo. Está claro. Guillermo, gracias, como siempre, que esta buena predisposición. Me parece que sos muy claro, además, explicando, y la gente lo valora. Así que, bueno, hasta la próxima y espero que el colchón sea de buena calidad, por lo menos. Esperemos. No lo compré todavía, así que Bueno. Bueno, voy a seguir buscando ofertas ahora que me lo dijiste. eso, ¿viste? Vas a ver, busca oferta. Algo bueno saco de estas charlas. Gracias. ¿Viste? Chao, Guillermo. Chao, gracias. Ahí estaba Guillermo Mondino.